Buenos días en esta preciosa mañana que Dios nos ha permitido estar un día más preparándonos aquí para su pronto regreso. En esta mañana les voy a invitar a buscar en el libro de Mateo capítulo 13, versículo número 24, donde dice la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: pues que vayamos? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Aleluya. Le damos gracias a Dios por esta palabra, por esta parábola, y le pedimos al Señor que Él nos esté dando la completa guianza para poder tener una pequeña reflexión sobre esta lectura, sobre la parábola de la cizaña. Dice que esta parábola hace hincapié en que Satanás siembra junto a los que siembran la palabra de Dios. Dice que Satanás siembra juntamente con aquellos que siembran la palabra de Dios. Y en realidad, nosotros vamos por el mundo, por todos lados, sembrando la palabra, sembrando las semillas, pero Satanás también va sembrando sus semillas juntamente en medio de la nuestra. Y así se va reproduciendo la buena semilla junta con la mala semilla. Aquí la semilla es la palabra de Dios. Y la figura de la semilla como la palabra de Dios es muy importante, porque la vida está ahí. La vida no está en el que siembra. La vida no está en la tierra. La vida está en la semilla. La clave de la parábola son los distintos tipos de tierra que hay en esta parábola. Es la clave de la parábola, los distintos tipos de tierra donde cae la semilla. ¿Y qué es lo que pasa cuando la semilla sale, cuando la semilla crece en estos distintos tipos de tierra? Estos son las diferentes respuestas que las personas tienen al escucharla. Y esas diferentes respuestas son las que van a determinar los diferentes efectos que tendrá la palabra en nuestros corazones y en nuestra vida. Satanás también va a plantar a sus seguidores entre el pueblo de Dios para oponerse a la verdad. Y vemos que en Isaías 5 se habla que Dios sembró en su viña y que era el pueblo de Israel. Y que la viña era el pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto ya él no menciona sembrar, en su viña, sino en el campo. Y el campo es el mundo. El campo es el mundo. Ya él no menciona solamente como en Isaías, en el Antiguo Testamento, que solamente sembró en su viña, que era el pueblo de Israel. Ya
Él, en el nuevo pacto, después que Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, dice que viene un nuevo pacto. Y entonces ya Él habla de sembrar en el campo, que es el mundo, de sembrar la semilla por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura que quiera escucharla, y por todo el mundo y llevar mi palabra, y por todo el mundo y sembrar la semilla y dejarla que crezca y que dé su fruto. Primero, recibimos la palabra y después nos transformamos en una palabra de Dios para el mundo. Nosotros primeramente recibimos la palabra porque alguien también nos siembra la semilla, alguien viene y nos habla, nosotros la recibimos y en el trayecto de que vamos creciendo espiritualmente, nos transformamos en una palabra de Dios para el mundo. ¿Por qué nos transformamos en una palabra de Dios para el mundo? Porque cuando somos transformados en esta palabra, ya nosotros también podemos salir y debemos salir a sembrar la buena semilla. Ya nosotros también debemos de salir y proclamar el reino de Dios. El hecho que el diablo haya metido cizaña en el mundo no significa que el mundo sea de él. El hecho que el diablo haya sembrado cizaña juntamente con el trigo, juntamente con la buena semilla, no quiere decir que el mundo es de él. No. El mundo no es de él. El mundo es de Dios, que fue quien lo creó. Él siembra la cizaña, él siembra los malos pensamientos, siembra cosas malas en los corazones de las personas y nunca va a estar de acuerdo, nunca va a aceptar que tú y yo vayamos a una iglesia, que tú y yo proclamemos el reino de Dios, porque cuando hacemos eso, entonces le estamos haciendo daño a él. Y eso a él no le conviene. ¿Por qué? Porque estamos arrebatándole las almas a él y trayéndolas a un nuevo lugar. Estamos sacándolas de un mal lugar, de un mal sitio, para traerlas a un lugar nuevo, a un lugar donde puede tener un nuevo nacimiento, a un lugar sano, que es la iglesia. La cizaña son los hijos del diablo. A veces muchas personas van a la iglesia como cizaña, pero Dios los convierte en trigo. Muchas personas a veces van a la iglesia buscando algo. Tal vez, no sé cuántas cosas puede ir alguien buscando a una iglesia, pero a la mitad del camino, a la mitad del proceso de que él está ahí, está escuchando la palabra, está recibiendo la alabanza, está recibiendo las cosas buenas de ahí de la iglesia. Dice que muchas veces estas personas que entran como cizaña se convierten en trigo, entran por un motivo y terminan convertidos verdaderamente, terminan regenerados, terminan cambiados, terminan convirtiéndose de todo corazón a Jesús. Dice, ¿quiénes están involucrados en esta palabra, en esta parábola? Está el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. El mundo. ¿Quién es el mundo? El mundo es el campo. Están los hijos del reino y están los malos, que son los que sembraron la cizaña, son los hijos del diablo, son los hijos del enemigo, son los malos. Cuando salió el trigo y la cizaña, le dicen al sembrador, ¿pero no sembraste buena semilla? Como echándole la culpa al sembrador, como echándole la culpa a Dios de todos los problemas. Y en este mundo en el que vivimos, estamos viviendo en un mundo donde hay muchos problemas, donde hay muchas cosas que se ven a diario en las noticias, muchos problemas, muchos desastres. Las noticias todos los días ya ni se pueden ver porque las noticias son muertes y problemas y más problemas. Y las personas siempre van a tratar de echarle la culpa a alguien.
Siempre van a tratar de quitarse la responsabilidad que ellos tenían y van a tratar de culpar a otra persona por lo que sucedió, por lo que ellos no pudieron hacer. Van a tratar de echarle la culpa a otro. Yo no lo pude hacer porque fulano se interpuso. Entonces le estaban echando la culpa al sembrador del por qué si sembró trigo salió cizaña. Pero dice, los que estaban dormidos eran los hombres. Los hombres fueron los que se quedaron dormidos. Los hombres fueron los que se quedaron dormidos, no fue el sembrador. Dice, y cuando nos dormimos, el enemigo se aprovecha y ataca nuestras vidas. Cuando nosotros nos quedamos, nos dormimos espiritualmente, cuando nos apartamos un poco de la oración, cuando nos alejamos del estudio de la palabra, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de hacer todas estas cosas, por ahí el enemigo entra a nuestras vidas y entonces comienza a atacarnos y comienza a, mira, a alejarnos y alejarnos y alejarnos de las cosas de Dios hasta que terminamos por completo separándonos de la iglesia, terminamos apartándonos de Dios simplemente porque nos quedamos dormidos y no estuvimos listos, no estuvimos vigilando, no estuvimos en oración, y por eso fue que el enemigo entró y nos atacó, y por eso fue que el enemigo entra a nuestras vidas, porque si estamos en oración, si estamos meditando la palabra, si estamos congregándonos, si estamos buscando y haciendo las cosas que le agradan a Dios, pues entonces el enemigo no podrá entrar a nuestras vidas, porque en nuestras vidas dice que cuando estamos haciendo estas cosas vamos a estar vestidos con la armadura de Dios. Y como estamos vestidos con la armadura de Dios, entonces el enemigo no podrá entrar a nuestras vidas. Los dardos del enemigo van a ser tirados sobre nosotros, pero van a chocar con la armadura de Dios que nos está protegiendo y no nos van a hacer daño, no nos van a herir. ¿Por qué? Porque estamos protegidos por Dios. ¿Por qué? Porque estamos en oración, porque estamos en ayuno, porque estamos meditando la palabra de Dios, porque estamos haciendo todas estas cosas. Entonces el enemigo tiene que retirarse y decir, aquí no puedo, con este no puedo hacer nada, porque está siendo guiado por el Altísimo. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando nos ponemos en las manos de Dios, verdaderamente el enemigo no nos puede hacer daño, déjame decirte. No tenemos que tenerle miedo al diablo, porque el diablo no puede con los hijos de Dios. Él no puede con los hijos de Dios. Dice que cuando estamos activos en oración, leyendo la palabra, el enemigo no puede entrar en nuestras vidas. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación y cuando creímos. Aquí nos enseña, este versículo nos enseña a, número 1, cuándo despertarnos. Número 2, ahora. Y número 3, despertarnos del sueño, porque la salvación está cerca y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar despiertos espiritualmente. Cuando hablamos de dormido y despierto, no hablamos de que debemos estar sin dormir, estamos hablando espiritualmente. Debemos de estar preparados espiritualmente, debemos de estar despiertos espiritualmente, porque la venida del Señor está cerca y tenemos que estar preparados. Dice, porque la salvación está cerca a la mano y por eso es que tenemos que estar listos. Jesús vino como una semilla y trajo vida. El campo es el mundo y el mundo es de Dios y no del diablo. El sembrador, el mundo es de Dios
no del diablo. Jesús vino como semilla a este mundo. Jesús vino como semilla a este mundo para que tú y yo pudiésemos tener, para que tú y yo pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Y vemos que esta parábola nos habla del trigo y la cizaña, de la tierra, de la semilla que cayó en lugares distintos, en distintos tipos de tierra. Hay distintos tipos de personas. Hay personas que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. Hay personas que oyen la palabra de Dios y van a la iglesia, pero se apartan cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las pruebas. ¿Por qué? Porque esa palabra no echó raíz. Y como no echó raíz, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, pues no tiene fuerza para estar ahí, para permanecer de pie. Y pues entonces se cae, se marchita, se seca, porque la raíz no profundizó bien. Pero hay también, está también la tierra, que es donde plantas la semilla y está llena de espinos. Y cuando el sol sale, estos espinos, pues dice que crecen y la semilla pues no puede germinar bien, porque los espinos se van por encima de ella. Cuando vienen también las tribulaciones, vienen los problemas, vienen las pruebas a la vida de estas personas, pues estas personas también se apartan porque la raíz no profundizó. Y está también aquellas personas que oyen la palabra de Dios, que la entienden, pero que cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando viene la tormenta, pues esta persona sigue ahí firme. ¿Por qué? Porque esa semilla sí germinó, porque esa semilla sí, la raíz fue profunda. Y los problemas y la tribulación y las angustias y las pruebas no lo pueden derribar. Y esta semilla, dice la palabra, que produce fruto. ¿Y cuáles son aquellas semillas que producen fruto? ¿Cómo podemos ver y cómo podemos saber cuáles son las semillas que producen fruto? Son aquellos hermanos, aquellas personas que están en la iglesia, que están ahí permanentemente en la iglesia, que están buscando de Dios, que están perseverando en la palabra y que están sembrando la semilla a otras personas que están necesitadas y que están en tierra seca, en un campo de tierra que no es fértil. Estas son las personas que dieron fruto, estas son las semillas que dieron fruto a 100 por 1. Aquellas personas que están ahí en la iglesia, perseverando, buscando, orando y haciendo las cosas que le agradan a Dios. Estas fueron las personas que cayeron en la buena tierra. Debemos de despertarnos, debemos de levantarnos del sueño, porque no podemos estar en un lugar. Si vamos allí a la iglesia y simplemente nos sentamos, leemos la Biblia, se acaba el culto, nos vamos, no, hermano, eso no es todo. Tenemos que ir a la iglesia, leer la Biblia, perseverar en Dios, orar cada día, sin importar nada, sin tener miedo a nada. Daniel dice la palabra que oraba 3 veces al día. Y aún cuando pusieron el edicto de que no se podía orar en público, y cuando el rey puso aquel edicto, a Daniel no le importó, porque Daniel siguió orando 3 veces al día sin importarle lo que le pudiesen hacer, sin importar que lo fuesen a tirar en un foso lleno de leones. Él siguió orando porque él perseveraba y porque él creía en un Dios que lo podría librar de cualquier cosa. Tú y yo
Hoy tenemos ese mismo Dios que libró a Daniel del foso de los leones. Ese mismo Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pudiese pasar, pudiese cruzar. Ese mismo Dios es el que tenemos tú y yo hoy. Y ese Dios puede abrir el mar rojo en nuestra vida. Ese Dios puede sacarnos del foso en el cual nosotros nos encontramos, porque estamos sin Dios y sin esperanza. Ese Dios te puede librar a ti y a mí de cualquier prueba, de cualquier tribulación, de cualquier problema, si confías en Él. Y yo te exhorto en esta mañana a que si no conoces a Dios, si aún no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, que aproveches, que te despiertes del sueño ahora, porque la vida está en Jesús. La vida no está en el dinero, no está en las cosas materiales. La vida está en Jesús, que murió en la cruz para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Sé la buena semilla que cayó en la buena tierra y crece y da fruto. Y no dejes que el enemigo entre a tu vida y hiera tu corazón. No dejes que el enemigo te enrede en los placeres de este mundo. No dejes que el enemigo te haga creer que la iglesia no salva, o que la iglesia es aburrida, o que la iglesia es monótona. No dejes que el enemigo haga daño a tu vida. Recuerda que tienes alguien que pelea por ti, y ese se llama Jesús. Es el único que pelea, y siempre que tú quieras va a ganar tu pelea. Si no has aceptado, si no conoces a Jesús, yo te invito a que en esta hora tú, ahí mismo donde te encuentras, en tu casa o donde quiera que estés mirando este video, que confieses a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y le digas: Señor, te confieso como Señor y Salvador de mi vida y creo que tú moriste en la cruz del Calvario para que yo pudiese ser salvo. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame, lávame de mis pecados y hazme una nueva persona. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que visites nuestra iglesia en la 1443 West Flagler Street, Miami, Florida. Y allí vas a ver y vas a conocer el amor de Dios, la hermandad entre los hermanos. Y te aseguro que si vas allí vas a recibir el mejor alimento que puedas recibir en tu vida, que es la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde en este día. Amén.